Tirinto. Anfitrión se encontró con su leal confidente, Anfidamante, cuya presencia resonaba con la fuerza que aún se hacía evidente en sus músculos y porte, a pesar de su edad avanzada. Vestía una coraza singularmente forjada, cuidadosamente ajustada para combinar la protección del guerrero con la comodidad necesaria para los viajes largos. El bronce relucía en un tono envejecido por las muchas travesías compartidas, y los grabados en la coraza narraban las historias de batallas pasadas. Su atuendo hablaba de la experiencia de un veterano que había visto más de una era de conflictos. La tela de sus ropajes estaba tejida con hilos resistentes y terrosos, permitiendo la movilidad necesaria para un viaje sin restricciones. Sobre sus hombros llevaba un manto, desgastado por el tiempo y los elementos, pero aún portador de su aura de autoridad. Los destellos de plata en su cabello eran testigos de los años que habían transcurrido desde sus primeros días de lucha. Su melena, una vez negra como el carbón, ahora reflejaba la experiencia en hebras de plata que se entrelazaban con el paso del tiempo. Marcas de batalla adornaban su rostro, con una cicatriz que cruzaba su ojo izquierdo y una mirada almendrada en el ojo derecho que parecía capaz de discernir las verdades ocultas. Su piel, una vez pálida y suave, había sido curtida por los rayos del sol y los vientos de la batalla. Manchas de exposición adornaban su piel, testigos mudos de incontables días bajo el sol abrasador. Pero detrás de esas marcas había una firmeza en su expresión, un reflejo de la sabiduría ganada a través de los años de servicio y sacrificio. Anfidamante, el hombre de la lengua de plata y la daga de bronce, era un retrato vivo de la historia de los campos de batalla y la lealtad inquebrantable. Su presencia aportaba un sentido de confianza y camaradería, recordando a Anfitrión no solo de las luchas pasadas, sino también del camino que aún quedaba por recorrer. Anfidamante se acercó al rey Anfitrión con una mirada grave y respetuosa en sus ojos. «Mi señor», comenzó, «hay algo que debo comunicaros». Alcides intervino de manera noble y valiente para salvar la virtud de una de las esclavas consagradas a la reina. Su honor y su acto de coraje son dignos de reconocimiento. El rey Anfitrión asintió, aunque su mirada parecía estar en algún lugar lejano, como si ya supiera lo que iba a decirle. «Lo sé, Anfidamante. He estado al tanto de esta situación desde el principio. No pasó desapercibido para mí». Anfidamante pareció sorprendido por la respuesta del rey, pero continuó con su relato. «Mi señor, permítime decir que el príncipe Alcides actuó en defensa de la virtud y la justicia en una situación delicada. Sus acciones demuestran su nobleza y su integridad». El rey Anfitrión exhaló profundamente, su expresión mezclando tristeza y resignación. «Anfidamante, comprendo la magnitud de lo que Alcides ha hecho. Pero debéis entender que esta situación ha sido profetizada. Hace tiempo, se me reveló que Alcides se enfrentaría a un destino sombrío en el que mataría a un hermano». Anfidamante quedó petrificado ante las palabras del rey. «Mi señor, ¿cómo habéis llegado a conocer esta verdad?». El rey Anfitrión dejó caer la mirada por un instante antes de proseguir. «Fue una revelación divina. Comprendí que Alcides estaba destinado a desencadenar un acto irrevocable, y su intervención para preservar la vida de la esclava solo consolida la trágica naturaleza de su destino. No es mi elección desterrarlo, sino una orden emanada de los dioses.
Anfidamante procesó las palabras del rey con un asombro mezclado con comprensión. Entiendo, mi señor. Entonces, ¿es por eso que incorporasteis a Linus en la corte? ¿Para prevenir la materialización de esta profecía? El rey anfitrión asintió pausadamente. Sí, Anfidamante. El hijo de mi hermano es también mi hijo, solía decir mi padre. Coloqué a Linus, hijo de Estrobates, en la corte como una medida preventiva. Siempre fui consciente de que Alcides era más inclinado a la audacia y a la impulsividad, aunque jamás dañó a Ificles. Una sonrisa nostálgica cruzó su rostro. Hace unas semanas, durante una partida de caza, unos perros salvajes los acorralaron. ¿Lo recuerdas? Claro que sí, respondió Anfidamante. Encontramos a 3 enormes perros asilvestrados, sabuesos con mandíbulas colosales, pero les habían fracturado la quijada. Uno de ellos incluso tenía la mandíbula separada de su hocico. Y el príncipe Alcides, manchado de sangre, sin embargo, sus manos y brazos quedaron milagrosamente ilesos. Anfitrión asintió, recordando el incidente. Ificles me contó que Alcides se lanzó contra los perros, antes que permitirles hacerle daño. Si esta profecía se cumple, el daño en la mente de Alcides sería irrevocable. Pero luego escuché de mi espía, el hijo de mi hermano, que estaba planeando una rebelión, primero contra su padre por las tierras, y luego contra mí por el trono. Por eso lo invitamos aquí. Anfidamante sintió un escalofrío recorrer su espalda. El hijo de vuestro hermano es vuestro hijo, murmuró en reconocimiento. Un hijo ambicioso perecerá, un hermano altivo y malicioso también encontrará su fin, afirmó Anfitrión con firmeza. Mientras tanto, mis 2 verdaderos hijos vivirán. Es una decisión que solo puede tomar un rey. Con el tiempo, Ificles se convertirá en un rey astuto y revocará la sentencia impuesta sobre Alcides. Pero para que eso ocurra más rápidamente, necesito tu colaboración. En la penumbra del imponente salón, Anfitrión se volvió hacia su leal consejero, Anfidamante, quien lo observaba con una mezcla de asombro y respeto. Durante años he tejido cuidadosamente esta trama, confesó el rey en un susurro cargado de secretos ancestrales. Desde que la Pitia desveló la profecía que atormenta el futuro de mi linaje, me embarqué en una búsqueda incansable por hallar al mejor maestro de armas en toda el Hade. El rincón de los ojos de Anfidamante parpadeó con incredulidad. ¿Y encontraste al elegido?, indagó, cautivado por la trama que se desenvolvía ante él. Anfitrión asintió solemnemente. No, no lo encontré. Hasta que otra revelación divina iluminó mi camino. Solo la lengua de plata y la daga de bronce que acompaña al desterrado puede preguntar por el mejor maestro de armas en el Hade ante la Pitia. Recitó con una solemnidad que trascendía los siglos, pero para hacer la pregunta primero deben ir a la ciudad de la diosa de ojos verdes y hacer un sacrificio. La diosa de ojos verdes se refiere a Atenea, inquirió Anfidamante, dejando escapar un rastro de desprecio en su tono. Los atenienses adoran a una deidad guerrera, y sin embargo, carecen del temple marcial que uno esperaría. Los ojos del rey brillaron con complicidad. Así es, amigo mío. Y tú eres el elegido para llevar a cabo esta intrincada danza de destinos. Anfitrión detuvo su relato por un instante, como si sus palabras resonaran con un significado más profundo.
Tu misión es acompañar a mi hijo, Alcides, primero a Atenas, donde debe ofrecer una ofrenda a la diosa, luego a Delfos, para consultar a la Pitia y descubrir la senda que los dioses han trazado para él. Y finalmente, deberás conducirlo hacia el maestro de armas designado por las divinidades. La mirada de Anfidamante se intensificó, reflejando una devoción sin fisuras. Mi señor, con mi vida si es necesario, cumpliré esta encomienda. Aseguraré que el destino de Alcides se desenvuelva según las pautas de los dioses y que el linaje real perdure. Anfitrión sonrió, un gesto que parecía portar el peso de siglos de maquinaciones y sacrificios. Entonces, en tus manos confío esta empresa, querido amigo. Que los dioses guíen tus pasos y moldeen el futuro de nuestro reino en esta partida que se juega en los hilos del tiempo. Y así, en el oscuro santuario de estrategias divinas, sellaron su pacto, uniendo sus destinos en un juego donde los hilos de la profecía se entretejían con las decisiones mortales. El palacio de Tirinto se alzaba imponente en la colina, con sus altos muros de piedra que parecían fundirse con la misma tierra que lo sostenía. Sus paredes, desgastadas por el paso del tiempo y marcadas por las huellas de batallas pasadas, eran un testimonio silente de la antigua grandeza de la fortaleza. A diferencia de las fincas lujosas y refinadas que a menudo se asociaban con los aristócratas del campo, este edificio estaba más dedicado a la función bélica que a la ostentación hedonista. La puerta principal del palacio, protegida por enormes bloques de piedra tallada, se abría como un umbral hacia una era olvidada. La entrada estaba flanqueada por dos figuras imponentes, estatuas de guerreros antiguos cuyas expresiones talladas en piedra transmitían determinación y fuerza. Estas guardianas parecían vigilar con ojos eternos la entrada y salida de aquellos que cruzaban el umbral. En este momento, el séquito de la reina Alcmena se reunía en la entrada principal. La reina, con su cabello castaño oscuro y ojos almendrados, irradiaba una mezcla de orgullo materno y tristeza contenida. A su lado, el joven príncipe Alcides se erguía, sus rasgos marcados por una mezcla de emociones. El peso de su destino pendía en el aire, y su mirada se dirigía hacia el camino que se extendía más allá de los muros de la fortaleza. Acompañando a la reina y al príncipe, Anfidamante, el hombre de confianza de Anfitrión, vigilaba atentamente los alrededores. Vestido con una coraza y armamento de aspecto robusto, reflejaba la función esencial de la fortaleza, proteger y defender. Las cicatrices en su piel curtida por el sol eran una prueba de su experiencia en batallas pasadas, y su cabello platinado ondeaba ligeramente al viento, otorgándole una apariencia de un guerrero que había resistido el paso de los años. Unos soldados de la Guardia Real flanqueaban la entrada, armados y en posición de alerta. Su presencia enfatizaba la naturaleza defensiva de la fortaleza, que estaba estratégicamente ubicada para proteger una ruta comercial crucial. Aunque los soldados permanecían en silencio, su presencia hablaba de un compromiso inquebrantable con la seguridad de la ciudad y de aquellos que transitaban por sus caminos. Alcmena tomó la mano de su hijo Alcides con ternura, sus ojos almendrados reflejando una mezcla de amor maternal y aprensión. El viento susurraba antiguas historias de valentía y sacrificio mientras el séquito se preparaba para despedirse. En ese momento, las palabras brotaron entre madre e hijo, un diálogo que transmitía más que meras palabras, un legado de fortaleza y esperanza en medio de la incertidumbre.
Ve con valentía, mi querido Alcides. Tu camino es desafiante, pero llevas en tu sangre la fuerza de los antiguos héroes, susurró Alcmena, sus palabras llevando consigo el eco de las leyendas que habían forjado la historia de su tierra. El príncipe Alcides luchó por controlar sus emociones, su mirada fija en el horizonte. Tartamudeó suavemente, luchando por encontrar las palabras adecuadas. Madre, seguiré este camino con la cabeza en alto, sus palabras emergieron entrecortadas, pero cargadas de determinación. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras luchaba por expresar lo que sentía. Honraré nuestro linaje y protegeré nuestro hogar, afirmó finalmente con voz firme, su promesa flotando en el aire, más poderosa que cualquier juramento ancestral. Sin poder expresar sus sentimientos con fluidez, se abrazó a su madre y permitió que las lágrimas hablaran en su lugar, encontrando consuelo en su regazo. Anfidamante observaba esta emotiva despedida con respeto, consciente de que la fortaleza de un reino no solo se construía con piedra y bronce, sino también con el coraje y la lealtad de sus habitantes. Esa escena en la entrada del palacio encapsulaba la esencia de la fortaleza de Tirinto, un baluarte que defendía tanto rutas comerciales como el honor de su pueblo, y cuyas historias resonarían a través de los siglos. Las lágrimas de las esclavas fluían como ríos silenciosos de angustia y gratitud, mezclando sus sentimientos en un torrente de emociones contenidas. Sus ojos, llenos de dolor y alivio, reflejaban la experiencia traumática que habían enfrentado y la esperanza que renacía en sus corazones. Unas doncellas, con rostros empáticos y manos amorosas, rodeaban a la esclava que había sido rescatada de una posible violación. Con palabras suaves y caricias reconfortantes, intentaban calmar el dolor que se manifestaba tanto física como emocionalmente en la joven. Susurros de consuelo se mezclaban con súplicas de que todo estuviera bien, que el príncipe hubiera llegado a tiempo para salvarla. El deseo de que su sufrimiento se desvaneciera era palpable en el aire, y cada una de las doncellas luchaba por ser un apoyo en medio de la tragedia. Entre la sombra de los soldados, sus rostros ocultos bajo cascos que velaban por su identidad, también se percibían lágrimas secretas. A pesar de su apariencia impenetrable, el corazón de cada soldado resonaba con el respeto y la admiración que sentían por el príncipe Alcides. Sabían de sus hazañas pasadas, de sus acciones heroicas que habían demostrado su valentía y compasión. Y ahora, en medio de una situación tan cruda y desgarradora, no podían evitar sentir una profunda conexión con el joven príncipe que siempre había mostrado amabilidad y consideración hacia todos. Las lágrimas que caían, silenciosas y sinceras, eran un testimonio de la humanidad compartida en ese momento de tristeza y esperanza. En medio de la angustia y la incertidumbre, todos, desde las esclavas hasta las doncellas y los soldados, lloraban juntos, unidos por el respeto y el afecto que sentían por el príncipe Alcides, un líder que había demostrado su valía en cada gesto y acto. Mi príncipe, es el momento, indicó Anfidamante con voz firme, su mirada reflejando una mezcla de resolución y apoyo. La esclava salvada, con gratitud y admiración en sus ojos, se arrojó a los pies del príncipe, expresando su gratitud en un gesto silencioso pero poderoso. Alcides, con su característica tartamudez acentuada por la emoción del momento, respondió con valentía y determinación: «Yo no más, príncipe», su voz entrecortada por la intensidad de sus sentimientos. Sus palabras,
aunque sencillas, resonaron con un profundo significado que trascendía las limitaciones de su habla. El coro de voces se unió en un eco armonioso, todos alrededor expresando su afecto y cariño hacia Alcides. Tú siempre serás el príncipe en nuestros corazones, afirmaron con convicción, sus palabras llevando consigo una verdad que trascendía cualquier dificultad o adversidad. El viejo guerrero, de mirada sabia y experiencia tallada en su rostro, alzó la voz. Es tiempo ya, anunció, su tono resonando con autoridad y respeto. Señaló hacia las imponentes puertas de la ciudad y más allá. Anfidamante se despojó de su pesada armadura de general con determinación, dejando ver el manto simple de un viajero que llevaba debajo. Sus movimientos eran fluidos y seguros, como si hubiera realizado esa acción innumerables veces antes. Acomodando su mirada en el príncipe Alcides, dijo con una voz serena pero cargada de compromiso, mi pecho será el escudo y la coraza de mi señor príncipe. Nada atravesará mi lealtad y protegeré tu camino con mi vida si es necesario. Sus palabras resonaron en el aire como un juramento ancestral, reforzando la conexión y la confianza entre ellos en medio de la densidad del bosque y los secretos que guardaba. Ambos salieron caminando, acompañados por una mula de carga, vestidos modestamente como simples viajeros, sin un ápice de la nobleza que en realidad llevaban en su linaje. La apariencia exterior no reflejaba la grandeza que su sangre ocultaba. El príncipe Alcides, sumido en su habitual mudez debido a su tartamudez exacerbada por la emoción, recorrió el viaje en silencio, su mirada perdida en el horizonte que se desplegaba ante él. Tirinto, una ciudad resplandeciente en el corazón de la gran llanura argólica, se alzaba como un testimonio del ingenio humano y la prosperidad. Sus murallas imponentes, construidas con la precisión de un reino bien administrado, rodeaban y protegían a una población intramuros de alrededor de 8.000 habitantes. Las calles empedradas y limpias se extendían en una red organizada, bordeadas por edificios que no solo eran funcionales, sino también un reflejo del arte y la estética de la época. Los muros de Tirinto, de un tamaño y grosor impresionantes, eran un testimonio de la fortaleza de la ciudad y su capacidad para resistir cualquier amenaza. Las torres de vigilancia, distribuidas estratégicamente a lo largo de la muralla, ofrecían vistas panorámicas de los alrededores, permitiendo que los guardias vigilasen cada rincón de la planicie y sus alrededores. Las murallas, sin grietas visibles y decoradas con pinturas que relataban las hazañas de los antepasados, no solo cumplían un propósito defensivo, sino que también exudaban un aura de majestuosidad y autoridad. Las pinturas que adornaban las murallas de Tirinto contaban la cautivadora epopeya de Perseo, un hilo narrativo que se extendía a lo largo de la ciudad como un lienzo de historia y leyenda. Al acercarse a la puerta principal de la ciudad, a la izquierda, los visitantes eran recibidos por el arranque de esta fascinante travesía. En el extremo izquierdo de las pinturas, los trazos maestros de los artistas habían plasmado el momento del nacimiento de Perseo. Allí, en una representación artística que parecía cobrar vida, la figura mítica de Danae, su madre, yacía en un lecho dorado dentro de una torre de marfil, mientras que la lluvia dorada que simbolizaba la intervención divina de Zeus descendía para engendrar al héroe. Los detalles cuidadosamente elaborados y los colores vibrantes daban vida a la escena, como si el espectador estuviera siendo testigo de la leyenda en sí.
A medida que los ojos de los observadores se movían a lo largo del muro, la historia de Perseo se desenvolvía. Cada tramo de las murallas estaba adornado con escenas de valentía, desafíos y triunfos. Desde el enfrentamiento con la temible gorgona Medusa hasta el arriesgado robo de las sandalias aladas y el yelmo de Hades, las imágenes vívidas narraban las pruebas y victorias del héroe. El relato visual culminaba en el lado derecho de la puerta principal, donde Perseo era coronado como un líder digno y valeroso. Su imagen se alzaba sobre la ciudad, un emblema de poder y derecho divino. Los colores dorados y plateados relucían en la pintura, evocando la majestuosidad y el reconocimiento que le correspondía. Estas pinturas no solo eran una exhibición artística, sino también un medio de comunicación político y cultural. A lo largo de los muros, los campesinos y forasteros podían apreciar la genealogía y el linaje de los gobernantes de la ciudad, cuya ascendencia divina se destacaba en la narrativa de Perseo. Era un recordatorio constante de la legitimidad y autoridad de quienes detentaban el poder político en Tirinto y las tierras circundantes. Las pinturas también servían como un vínculo entre la ciudad y sus habitantes, conectando la religión con la vida cotidiana. Los campesinos, al contemplar las hazañas de Perseo, podían comprender la grandeza de sus gobernantes y sentirse parte de una tradición compartida que trascendía el tiempo y el espacio. Dentro de los muros, las calles estaban llenas de vida y actividad. El bullicio del comercio llenaba el aire, mientras vendedores ambulantes y mercaderes establecidos ofrecían sus mercancías en coloridos puestos. Las calles estaban ocupadas por una multitud diversa, ciudadanos, extranjeros, visitantes y residentes se mezclaban en un frenesí de movimiento y negocios. Era fácil amalgamarse con el populacho en este ambiente, donde las diferencias sociales parecían disiparse en el ajetreo cotidiano. La administración eficiente de la ciudad se reflejaba en la funcionalidad de sus edificios. Los mercados y plazas eran centros de actividad, rodeados por tiendas, tabernas y talleres. Los templos, con sus columnas esculpidas y altares adornados, ofrecían un lugar de devoción y conexión con los dioses. En el corazón del ágora de Tirinto, erguida majestuosamente, se encontraba la estatua de Perseo armado, una obra maestra de la escultura que capturaba la esencia del héroe en todo su esplendor. Esta imponente estatua, conocida como Perseo armado con las armas divinas, era una representación impactante de Perseo, dotado de las armas otorgadas por los dioses antes de su enfrentamiento con la temible Medusa. La estatua de Perseo mostraba al héroe en toda su gloria. Perseo se alzaba sobre un pedestal de mármol blanco, con el filo de su espada apuntando de manera altiva hacia los portones de Tirinto, simbolizando su determinación y valentía en la defensa de la ciudad. Su rostro estaba tallado con detalle, retratando a un hombre joven y hermoso, de larga cabellera ondeante que caía sobre sus hombros. Sus rasgos reflejaban la nobleza y la resolución, con unos ojos profundos y decididos que miraban hacia el horizonte con determinación. Perseo estaba vestido con las armas divinas que lo distinguían como un verdadero héroe. Sostenía la espada de Zeus en una mano, su hoja dorada resplandeciendo con un fulgor celestial. En su brazo izquierdo, llevaba el escudo de Atenea, adornado con intrincados diseños que simbolizaban la astucia y la estrategia. Sus sandalias aladas de Hermes se extendían desde sus tobillos, otorgándole la agilidad y la velocidad de un dios. Y,
lo más impresionante, el casco de Hermes y Hades estaba atirantado a su espalda, revelando su rostro, pero aún manteniendo un aura de misterio y poder. Alrededor de la estatua, el ágora bullía de actividad. Dos viajeros, un anciano y un joven que guiaba a una mula cargada con provisiones, caminaban con paso cansado. Pero su camino fue interceptado por un hombre en capa, que se acercó con curiosidad y posiblemente una oferta de ayuda. La escena reflejaba la vida cotidiana en Tirinto, donde los héroes y las leyendas coexistían con la realidad de la ciudad y sus habitantes. Danaos, el hijo de Anfidamante, interceptó a su padre y al príncipe Alcides mientras avanzaban a través de las calles empedradas de Tirinto. El sol de la tarde arrojaba sombras alargadas sobre los edificios de piedra que rodeaban la ciudad, creando un ambiente solemne y cargado de emociones. Las miradas de los ciudadanos se dirigían hacia el pequeño cortejo que avanzaba hacia el portón de la ciudad. Con paso decidido, Danaos se acercó a su padre y, con un gesto respetuoso pero urgente, le pidió permiso para acompañarlos en el destierro del príncipe Alcides. Sus ojos oscuros y penetrantes reflejaban su determinación y preocupación por la seguridad de su padre y el príncipe. Anfidamante, el experimentado líder de la Guardia Real, escuchó a su hijo con atención, pero su respuesta fue firme. «Esta es una misión que me han encomendado a mí personalmente, hijo», dijo Anfidamante con una voz grave y llena de autoridad. «Mi deber es escoltar al príncipe Alcides y garantizar su seguridad en su camino hacia el destierro. Pero no pienses que tu misión es menos honorable. De tu determinación y realismo dependerá que tu anciano padre pueda escabullirse y llevar a cabo esta delicada tarea». En ese crucial momento, Anfidamante, con un gesto suave pero firme, indicó a su hijo Danaos y al príncipe Alcides que debían seguir el camino con discreción, evitando atraer la atención no deseada en las concurridas calles de Tirinto. El sol de la tarde proyectaba sombras alargadas sobre los edificios de piedra, creando un ambiente solemne y cargado de emociones en la ciudad. A medida que avanzaban por las calles empedradas, el general Anfidamante compartió con su hijo noticias que iluminaron su futuro de manera brillante. Su voz, aunque suave, llevaba consigo una autoridad innegable, y sus palabras resonaron en el corazón de Danaos. «Danaos», comenzó con solemnidad, «en reconocimiento a tu inquebrantable lealtad y tus habilidades probadas, quiero que sepas que serás ascendido a capitán de la Guardia Real. Pronto, se te encomendará una misión de trascendental importancia. Tendrás la responsabilidad de escoltar al príncipe Alcides durante su destierro hacia Esparta, al sur de nuestras tierras. Tu deber será conocido y respetado por todos en nuestra ciudad». Mientras avanzaban por las calles empedradas, Danaos, Alcides y Anfidamante se encontraron con un grupo de campesinos que vendían cestas de frutas y verduras frescas. El aroma embriagador de las frutas maduras llenaba el aire, invitando a los transeúntes a detenerse y hacer sus compras. La voz animada de una vendedora llamando la atención sobre sus dulces higos y uvas jugosas se mezclaba con el bullicio general del mercado. El anciano, quien caminaba junto a ellos, se detuvo por un momento, y su voz adquirió un tono aún más solemne y serio. «Danaos», advirtió con firmeza, «quiero que comprendas la magnitud de tu tarea. El señuelo que protegerás debe ser considerado tan valioso como el propio príncipe real. Si fracasas en esta misión, tu padre, es decir, yo,
perderá la vida en una emboscada. ¿Comprendes la responsabilidad que llevas sobre tus hombros? Mientras continuaban su camino, una manada de ganado guiada por un hábil pastor se abría paso a través de las estrechas calles de la ciudad. El sonido de los cascos de los animales golpeando las piedras resonaba en el aire, y el suave murmullo de los pastores llenaba el ambiente. Los ciudadanos se apartaban para dejar paso al ganado, acostumbrados a la coexistencia de la vida rural y urbana en Tirinto. Danaos bajó la mirada, sintiendo la abrumadora carga de responsabilidad que recaía sobre él. A pesar de su juventud y sus ansias de aventuras, entendía plenamente la importancia de la tarea que se le encomendaba. Sus ojos oscuros y penetrantes reflejaban tanto su determinación como su preocupación por la seguridad de su padre y del príncipe Alcides. Asintió con humildad y resolución, permitiendo que las lágrimas de emoción y deber bordearan sus ojos mientras se preparaba para enfrentar los desafíos que el destino le deparaba en esta nueva misión.